Hola. El vídeo de hoy es para explicar o para contestar unas preguntas sobre el tema de la canalización. ¿Qué es canalizar? ¿O qué se entiende por canalizar? ¿Cómo es el proceso de canalización? ¿A quién o qué se canaliza? Es un resumen de lo que es la canalización y cómo hacerla desde mi punto de vista. Bien, ¿qué es canalizar? Realmente explicar al 100% la canalización que nos ocupa el día de hoy es difícil, pero intentaré simplificarlo para que me podáis entender. Iremos del aspecto más básico, fisiológico, hasta el aspecto más sutil o espiritual. Bien, canalizar, la palabra indica, es encauzar algo hacia un propósito. En términos fisiológicos o en términos de la física, podríamos encauzar muchas cosas. Encauzar el agua hacia un propósito mediante una canalización, encauzar el gas mediante una canalización, encauzar la corriente eléctrica mediante una canalización. Eso es canalizar, o sea, encauzar una energía hacia un propósito. Eso sería el término físico de lo que es la canalización. Bueno, ¿cuál es el término de la canalización que nos ocupa a nosotros hoy aquí? La canalización espiritual, la canalización de energías, de guías, de conciencias externas a nosotros. ¿Cómo podemos, digamos, representar un poco o explicar un poco este tipo de canalización? Bueno, sería básicamente, la canalización es descender o hacer descender, encauzar energías desde planos más sutiles al nuestro y darles una dimensión humana para que la mente pueda comprender estos conceptos. Eso a grosso modo, explicando la canalización. Encauzar energías o hacer descender energías, conceptos, conciencias de planos más sutiles a la dimensión humana y darles esa dimensión que es necesaria para que la mente humana pueda comprender esos conceptos o esa información. Bueno, partiendo de este punto, vamos a explicar un poco cómo actúa esta canalización, ¿no? Un poco para dar a entender, a que entendáis que todos continuamente estamos canalizando. ¿Por qué digo que todos estamos canalizando continuamente? Porque el hecho de pensar una cosa y llevarla a la realización, estamos canalizando una idea mental. En el momento que uno piensa, en el momento que uno decide abrir una puerta y ejecuta el movimiento, o sea que el cerebro manda esos impulsos eléctricos al cuerpo para que el cuerpo vaya, coja el pomo y abra la puerta, en ese momento ya estamos canalizando una acción. Estamos canalizando un pensamiento y de cierta manera, transformamos en un movimiento físico. Hemos canalizado una energía del pensamiento. Es una manera simple de explicar la canalización. Bueno, ¿qué pasa cuando llevamos o extrapolamos esta capacidad que tenemos innata todos? Porque todos continuamente estamos canalizando la energía. La vida es energía. Del momento en que hacemos el primer aliento al nacer, ya estamos canalizando, o sea, absorbiendo esa energía, ¿no? Y llevarla a un propósito que es, por ejemplo, nuestra vida en general. Todo lo que nos va aconteciendo es producto de esta canalización de la vida, inconsciente o conscientemente. Luego iremos un poco más allá en estos términos. Bueno, ¿qué nos ocupa aquí? La canalización espiritual o la canalización específica de
de luz, de información, de conceptos, de arquetipos, de ideas, y darles esa dimensión humana para que otros o incluso nosotros mismos podamos comprender de una manera simplificada la complejidad de estas manifestaciones. Y ahí ya tenemos que diferenciar dos aspectos. Una cosa es lo que pensamos, el pensamiento, porque aquí ya vamos a sustratos de la mente. La canalización tiene mucho que ver con la mente, aparte luego con las sensaciones que iremos viendo. Pero la mente tiene sustratos, unos inferiores, otros superiores. Cuando estoy hablando de inferior y superior, no me refiero a que unas sean más que otras, no. Simplemente son aspectos para dar a entender la idea, ¿no? Es un concepto. Es una idea conceptual para que nuestra mente entienda el concepto. A ver si me explico. Nosotros tenemos pensamientos. Cuando pensamos una cosa, o sea, el pensamiento, solo puede ir hacia una dirección, y es hacia atrás. Estoy hablando ahora de mi experiencia, con lo cual lo que yo estoy diciendo aquí me lo pueden debatir de 1000 formas, y está bien, cada uno tiene su manera de sentir o de experimentar las cosas. Yo desde mi punto de vista, quiero dejarlo claro, el pensamiento, para mí, tiene solo una línea, una dirección, que es hacia el pasado. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros pensamos, simplemente estamos reviviendo memorias de algo que ya hemos vivido. Nosotros no podemos pensar algo que aún no ha sucedido. Nosotros no podemos pensar algo que está sucediendo. Porque nuestra mente siempre está buscando hacia atrás, o un aspecto de la mente, porque luego veremos el otro, siempre está buscando hacia atrás conceptos, ideas que él pueda reconocer. Con lo cual, es importante, porque eso nos indica que continuamente estamos viviendo en el pasado, a nivel mental, a nivel pensamiento. Ahora también quiero concretizar una cosa, no es lo mismo. No tenemos que ahora digamos, intercambiar conceptos de lo que es la mente en general, el aspecto mental que nos constituye, que la mente limitada, finita, o sea, lo que nosotros consideramos mente, ¿no? El funcionamiento de nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras vivencias. Estoy hablando de esta mente, no de la mente universal, cósmica, del todo, no. Esa, aunque se llama mente igual, es otro tema que ya otro día hablaremos. Pero ahora, en el momento, para que entendáis el término de la canalización. Esta mente finita, la definiremos así, esa mente que constituye lo que tú conoces de ti. Yo soy Juan, este Juan tiene una mente, y esta mente tiene un pensamiento. Y ese pensamiento siempre está enfocado al pasado. Vale. Vamos a extrapolar este concepto del pensamiento al término que hemos hecho antes de la canalización de la energía mental o del pensamiento para abrir una puerta. ¿Qué pasa? Cuando tú piensas que quieres abrir una puerta, tu mente, en general, sabe que habrá detrás de la puerta. O sea, tú piensas, bueno, yo voy a abrir esta puerta porque detrás de esta puerta está el baño. Y yo en el baño pues tengo que ir a hacer mis necesidades, tengo que ir a limpiarme los dientes, tengo que ir a limpiarme la cara, etc. Cosa que ya en el pasado tu mente ya ha realizado, con lo cual tu pensamiento sabe que esa canalización de ese pensamiento va a una realización de algo que tú ya has vivido. Vale. ¿Dónde entra aquí la canalización espiritual o la canalización ya de conciencias o de conceptos abstractos? Bueno, aquí vamos a una cosa que se llama imaginación. Bueno, es un término que ahora muchos pueden decir, bueno, ¿qué me quiere decir este hombre? ¿Que se está imaginando las cosas? Pero si está imaginando no es real. Equivocados. Muy equivocados. La imaginación es esa parte de la mente, a ver si me entendéis bien, que
puede ir en todas las direcciones. O sea, cuando nosotros imaginamos algo, es algo que no está manifestado. Tenemos esa capacidad de manifestarlo. Si no se manifiesta, ya es por otro tipo de cuestiones. Pero lo que es la imaginación en sí, puede ser manifestado. Todo lo que el ser humano puede imaginar, puede ser creado. Son conceptos a veces un poco abstractos, pero quiero explicar estos conceptos para que entendáis bien qué es la canalización. ¿Okay? Pasemos otra vez a lo de la puerta. Yo pienso que al abrir la puerta habrá un baño. Y en ese baño yo me puedo lavar los dientes, tal y cual. Vale, he canalizado esa energía, esa idea, ese pensamiento y lo he llevado a la realización. Le he dado esa dimensión humana tangible. Vale. ¿Qué ocurre cuando yo imagino que cuando abra esa puerta, detrás habrá otra puerta más grande, dorada, y me saldrán a recibir X personas, o simplemente vamos a hacerlo un poco más mundano? Habrá una fiesta happy hour. Yo lo estoy imaginando. El hecho de que yo abra la puerta y vuelva a ver el baño, no significa que yo no haya canalizado esa imaginación hacia ese propósito. Que no se manifieste en ese momento o que no se manifieste visualmente hacia nosotros es precisamente por lo que he dicho anteriormente, que la mente o el pensamiento siempre está en el pasado. Bueno, son conceptos difíciles de entender, pero quiero explicarlo un poco para que se entienda un poco. Vale. En el caso de la canalización, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo estoy imaginando o imagino, no toméis el término la imaginación como lo que comúnmente se conoce, ¿no? O sea, yo imagino que me conecto, o que más bien se conecta a mí, una conciencia tal, una energía tal, y yo lo que hago es simplemente darle esa dimensión humana, por ejemplo, con ese en mi caso, con la voz, en otros casos puede ser con la pintura, con la escritura, con la música. Hay múltiples maneras de hacer llegar esa información o esos conceptos de planos más sutiles a esta dimensión humana. ¿Por dónde entran? Por la imaginación, porque por el pensamiento, o sea, yo no puedo decir estoy pensando que voy a canalizar, no. Ya no, esa palabra, esa noción de pensamiento la tengo que borrar. Yo tengo que ir a imaginar. ¿Qué es imaginar? Visualizar. ¿Qué es visualizar? Ver, sentir. Eso es la canalización. Hacer descender información o conceptos de planos más sutiles, donde la mente limitada, para decirlo de alguna manera, no puede acceder conscientemente, y ahí hacer descender esos conceptos y darle esa dimensión humana, ya sea mediante voz, mediante música, mediante pintura, mediante escritura, múltiples maneras. Eso es canalizar. Vamos a ir un poco más allá. De experiencia. ¿Con quién conectas cuando canalizas? Es un tema muy importante. Porque hay muchos sustratos, hay muchos niveles de frecuencia, muchos planos, muchos conceptos, muchas ideas. Porque la idea está en ese campo de la imaginación, no está en el campo del pensamiento, donde hay un abanico de posibilidades enormes, energéticamente hablando. Estoy hablando temas que a lo mejor la mente finita, como lo diremos, les cuesta comprender, ¿no? Porque estamos acostumbrados a enfocarnos en lo que vemos. Estamos acostumbrados a enfocarnos en lo que percibimos, en nuestros sentidos comunes, ¿no? La vista, el oído, el tacto, el gusto. Pero tenemos otros sentidos que están más ocultos, pero no por ello no estén.
A ver si, a ver si me entendéis. Con lo cual, niveles de vibraciones, cuando canalizamos, o por ejemplo en mi caso, porque yo estoy hablando siempre desde mi experiencia, lo que hacemos es hacer descender, como he dicho antes, esa energía, esa conciencia, que a veces esa conciencia se identifica con un nombre, con una etiqueta. No es que tenga un nombre en sí, no es que sea una persona así como nosotros conocemos, ¿no? Sino simplemente a veces se presenta con una etiqueta, con un nombre, para que nuestra mente tenga más facilidad de comprender o de tener una relación con esta conciencia, ¿no? Pues bueno, en este caso, ¿cómo actúa la canalización de estas conciencias? También esto hay muchos canales y hay diferentes maneras. Yo estoy hablando ahora de mi experiencia. ¿Qué recibo yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué aspectos de mí se ponen en marcha para saber que estoy canalizando? Para saber que no es mi pensamiento, que realmente estoy canalizando. Pues bien, ¿qué canalizamos? No canalizamos voces, como mucha gente se piensa. No es que yo oiga voces en mi cabeza que me están hablando y yo lo... No. Hay canales así, por supuesto, pero no es mi caso. ¿Qué siento yo? Pues sensaciones. Sensaciones. Eso es lo que siento yo. Son como... Imaginad, son paquetes. Me llegan como paquetes de información, de sensaciones, donde yo, mi tarea, decirlo así, como canal, es darle esa dimensión humana a lo que yo siento, esas sensaciones, que parten de esa parte de imaginación, o de esta parte de idea, de ideal, ese arquetipo, que yo en ese momento me he conectado, arquetipo X, ideal X, y yo lo que hago es simplemente como traducir, de cierta manera, esas sensaciones que yo siento en palabras. Eso es canalizar. ¿Qué pasa? Luego, aquí hablamos de tantos por ciento, con lo cual, si yo, por ejemplo, abro o me pongo a canalizar, que luego explicaré un poco el método para que todos, cada uno pueda intentar canalizar, porque esto todo el mundo puede hacerlo. Algunos de una manera, algunos de otra, pero la mayoría de la gente puede llegar a canalizar. Si yo abro mi canal, por ejemplo, lo diremos así vulgarmente, no es exactamente esto, pero bueno, para que me entendáis, abro mi canal y estos paquetes de información se transmiten en un tanto por ciento muy elevado, pongamos, bueno, el 100%. El 100% ya sería que yo automáticamente dejo de existir. Yo como Juan entro en lo que se denomina trance, podríamos decir así, y mi cuerpo es ocupado por esta conciencia, ¿vale? Eso ya no interesa. Eso ya entramos dentro de lo que es la mediumidad, que ya hablé en un anterior vídeo un poco por encima, ¿no? No, nosotros tenemos que intentar ser canales conscientes. De todas maneras, si canalizáramos estas conciencias de niveles o de planos superiores, ya antes he dicho que superior, inferior es relativo, es solo para darnos a entender, no superior, o cuando yo señalo arriba no significa que vengan de arriba, ¿no? Pero bueno, es una manera nosotros para movernos en nuestro espacio-tiempo, ¿ya? Sería incomprensible. Si fuese al 100%, sería incomprensible incluso para la gente que lo oyera o para mí mismo, o sea, no tendría sentido ninguno. Porque estos conceptos o estas ideas, estos ideales, estas sensaciones son tan abstractas, salen tanto de lo que es nuestra mente finita, que no sabríamos por dónde cogerlo. ¿Qué ocurre? Pues la canalización consciente
permite, en cierta manera, como he dicho antes, pongamos cuando se canaliza esta conciencia, pues el 20, 25%, 30% como mucho, de ese 100% soy yo, Juan. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor lo que es la conciencia o el arquetipo que estoy canalizando ocupa un 65, 70% de lo que es el 100% de lo que se está transmitiendo. Podéis pensar, bueno, entonces Juan es quien está hablando en esos momentos. Pues la respuesta sería sí, pero no. A ver si me explico. Juan está ahí, claro, Juan está ahí. Yo si canalizo, veis a Juan, oís la voz de Juan, no se me gira la cabeza, ni se me empieza a poner los ojos blancos, ni a hacer espasmos, no, simplemente soy Juan. Pero hay un cambio, un cambio sutil, ya lo iréis viendo si más adelante hacemos canalizaciones por este medio, iréis viendo que hay un cambio de tonalidad. Este acento mallorquín que tengo parece como que desaparece un poco más. Hay como un cambio, o sea, se nota que ahí hay algo más que Juan. ¿Entendéis? Sobre todo si son personas que ya conocen a Juan de anteriormente. Esas son las personas que lo notan más, ¿no? Aparte, luego, de las sensaciones que uno siente. Eso es aparte. Ahora estoy hablando más a nivel, digamos, sensación, ¿no? Juan está ahí, pero está solo porque esta conciencia o esta entidad o este arquetipo, en cierta manera, necesita humanizarse, con lo cual Juan está aportando ese tanto por ciento para que las palabras o la energía que pasa a través de Juan pueda ser comprensible para las mentes de los demás. Es por ello que canalizar, significa hacer descender, cuando decimos descender no me refiero a que venga de arriba, sino es como hacer bajar ese concepto abstracto para darle una comprensión mental humana. Eso sería. Estoy intentando ahora, sería más fácil decir, bueno, canalizar es transmitir informaciones de guías espirituales y punto. Pero no, yo he querido profundizar para que entendáis muchos conceptos. Y para que entendáis que eso no es nada ni sobrenatural, ni extraordinario, ni nada por el estilo, ¿no? Es natural, todo el mundo está canalizando. Si no canalizarais, no estaríais vivos, lo que vosotros consideráis vida. Es así de sencillo. La vida se está canalizando continuamente. Esto es otra manera de canalizar, que en este caso canalizas paquetes de energía o de conciencias, que al fin y al cabo todo es lo mismo, pero bueno, y eso ya entramos ya en otro tema, donde cual estamos dando esa información a nivel que la gente que la perciba lo entienda. Eso sería canalizar. ¿Que a quién canalizo? Eso también es interesante pregunta. ¿A quién canalizo? En el momento que uno se abre a canalizar, es decir, de una manera un poco vasta, se te puede presentar cualquiera, ¿vale? Lo diremos así, para darle un aspecto que podamos entender todos. Se puede presentar cualquiera. Cuando digo cualquiera, ¿a qué me refiero? Se puede presentar el botones del hotel y se me puede presentar el director, para hacer una relación, ¿no? ¿Que se me presenta el botones? Bueno, me puede aportar algo, pero a lo mejor a mí o no tiene nada que aportar.
No le estoy menospreciando al botones, no, mucho menos, simplemente no me tiene nada que aportar. Que a lo mejor el director es muy difícil llegar a él. Bueno, me conformo a lo mejor con el recepcionista, o me conformo con el contable, o me conformo con... Es una manera, estoy hablando basta, realmente no es así, ¿no? Pero vaya. Con lo cual, yo elijo, o yo tengo que tener esa capacidad, que ahí también es muy importante, el canal, no porque canalices, se puede hacer uso de ti como si fuese un trapo, no, no, no. El canal tiene que ser, por eso, tiene que ser consciente. Tú decides, yo decido si canalizo o no canalizo. Yo decido a quién, cuándo y cómo. Eso es muy importante. Tenerlo claro. Vale. Llegando a este punto, ¿a quién canalizo yo? Yo tengo una conciencia, para decirlo así, una energía principal. Que esta energía se denomina, o se hace llamar a ella misma, o este concepto, se puso una etiqueta, que es Baiwamus. Baiwamus, a ver si puedo explicar un poco quién o qué es Baiwamus, de manera que puedas entender. Baiwamus es un aspecto multidimensional, es un aspecto, no digamos de otro universo, ya sé que estamos entrando en conceptos un poco abstractos y que mucha gente se me tirará al cuello. Bueno, ahí es cuando empiezan a venir la gente con esa mente limitada, donde cuando no hay más detrás de lo que ve, detrás de su nariz, es incapaz de ver más allá, con lo cual cierra todo, y lo peor de todo es que te hace, digamos, su desconocimiento hace que atacar a lo que desconoce. Bueno, siempre ha pasado así en toda la historia de la humanidad, del universo y de la creación. Bueno, volvemos al tema. Vamos en un aspecto multiuniversal y multidimensional. O sea, es una entidad o una conciencia que nunca ha experimentado lo que es la dimensión humana. ¿Qué me refiero con ello? La canalización, uno puede canalizar un guía espiritual, una conciencia que haya sido humano, o humano de aquí de la Tierra o de otro sitio, vaya, que haya tenido un cuerpo físico. Baiwamus nunca ha tenido este cuerpo físico, con lo cual es como una conciencia, podríamos decir, para entenderlo un poco, que se entienda un poco más. Es una parte de ese todo que en un momento dado se fragmentó y se esparció por la creación, y nosotros somos partes de este todo que se está experimentando a sí mismo, y Baiwamus es una parte de este todo, pero que no decidió en ese momento, o que no necesitaba, por X motivos, experimentar esa dimensión humana. Con lo cual, él tiene esa visión aún de lo que es el todo. Vale, es un poco complicado de explicar. Iremos puntualizando un poco más. ¿A qué viene Baiwamus? O sea, ¿qué aporta Baiwamus al ser humano, a la humanidad, a nosotros? Baiwamus trabaja mucho con los bloqueos a nivel emocional. Por eso a veces es conocido como un psicólogo del alma. Baiwamus es una entidad que no viene a aportar amor y luz como comúnmente se conoce, ¿no? Quiere decir, oh, un ser amoroso y todo es amor, todo es luz, todo está bien, todo angelitos cantando. No, no, no. Baiwamus, él se denomina un destructor de sistemas, un destructor de esquemas. Cuando oís esta palabra, wow, es una entidad negativa. No, no es una entidad negativa. Porque lo negativo y lo positivo también está un malentendido. Negativo no significa malo. Negativo es simplemente una polaridad opuesta a positivo. Igual que la oscuridad es la polaridad opuesta a la luz. No es que la oscuridad sea mala, ni la luz sea buena. Son
dos polos de la misma cosa. Waiwamus simplemente viene a destruir esos conceptos que hace que nosotros estemos, digamos, fragmentados. Estemos en un estado en el cual no nos aceptamos a nosotros mismos. Conceptos que hemos ido creando, hemos ido rechazando de nosotros, a veces no por culpa directa nuestra, a veces ¿por qué? Claro, al haber estas dos polaridades, a lo mejor, se entiende que hay polaridades que, como dicen ellos, ¿no?, que se sirven a sí mismas, o sea, el egoísmo, y hay polaridades que se sirven o que sirven a los demás. En este caso, por ejemplo, Waiwamus son unas conciencias que sirven a los demás. Por eso, sobre todo a partir de la convergencia armónica que ocurrió en 1987, donde multitud de gente alrededor del planeta Tierra hizo como una especie de llamado, es cuando empezaron a inundar estas conciencias hacia nosotros. ¿Cómo podemos decir? Esto es como cuando un náufrago está en medio del mar y un momento dado tira una bengala y lo puede observar de diferentes puntos y van hacia allí. Pues una cosa así, para explicarlo un poco a grosso modo. ¿Por qué es destructor de sistemas? Porque cuando Waiwamus trabaja con el ser humano, con nosotros, él lo que hace es que te hace indagar dentro de ti, te hace ir dentro de ti, y ahí te das cuenta que tienes miedos, tienes bloqueos, tienes cosas que no te gustan de ti mismo, y luego por conceptos que te han ido inculcando, de que esto es malo, esto es bueno, has ido como rechazando, pero el hecho de rechazar un concepto de ti o un aspecto de ti no significa que lo hagas desaparecer. Ese concepto queda. Ese aspecto queda en ti. ¿Qué te ofrece Waiwamus? ¿Qué puedes trabajar con Waiwamus desde ese aspecto? Ayudarte a aceptar eso de ti. Ayudar a aceptarte tal como eres. No como te crees que eres, sino tal como eres. Eso es el trabajo que tiene esta entidad o esta conciencia con el ser humano. Volviendo a la canalización. Pues yo canalizo principalmente a Waiwamus. Pero a través de Waiwamus sí, en ciertos momentos he canalizado otras conciencias. Como los que me conocéis o los que habéis estado conmigo en canalizaciones ya lo sabéis, y los que no, pues sí puedo canalizar otras conciencias. Vale. Como he dicho yo, ¿qué siento al canalizar? Ya lo he dicho anteriormente, me parece que lo he dicho por el books, me estoy alargando, pero me parece que ya lo he mencionado, ¿no? Siento sensaciones, conceptos, paquete de energía que yo lo traduzco y le doy esa dimensión humana. ¿Cómo canalizo? Y eso es lo importante, digo cómo canalizo, porque realmente yo no creo que haya un método estándar, digamos, de cómo canalizar. No hay un libro de decir cómo canalizar. Bueno, libros hay muchos, pero quiero decir, paso 1, 2, 3. Hay pasos comunes, ¿de acuerdo? Yo podía ayudar a canalizar a otras personas perfectamente, pero no tienen por qué canalizar igual que canalizo yo. Eso es interesante y es muy importante saberlo, ¿vale? Bueno, voy a explicar los pasos, digamos, estos pasos comunes, podríamos decir así. Cuando uno quiere canalizar, lo primero de todo es ser consciente de por qué quiere canalizar. Eso es muy importante, porque si tú te acercas a la canalización de un modo egoísta, podríamos decir así, probablemente pueden pasar dos cosas: o que no te funcione, que es lo más seguro, o que se te cuele el botones y se haga pasar por el director, para decirlo de una manera un poco vasta, ¿no? Y eso, pues, no es peligroso en sí, por el tema de decir que te puede pasar algo,
pero sí puede llegar a ser contraproducente porque puedes crear daño a otras personas. No sé si me entendéis. Ya no solo por el hecho de daño físico, ¿no? Pero daños emocionales o mentales es complicado. Con lo cual, primero, sed muy conscientes de lo que queréis. Luego, otra cosa muy importante, otro paso básico. Estar relajados. O sea, tomados un tiempo para relajaros. Ya seáis sentados en una silla, tumbados en la cama, tumbados en el sofá, pero relajados. Eso es muy importante. Y ahora, bueno, puede pasar, estos dos puntos son los básicos, que son muy importantes, realmente. A partir de ahí ya todo lo demás, ahora voy a explicar qué hago yo para canalizar. Bueno, yo normalmente canalizo de sentado, en esta postura que estoy yo ahora, sí. Y lo primero que hago es relajar mi cuerpo y sentir cómo ese cuerpo se ancla a la tierra. Es muy importante. Es como si saliesen de mí raíces que se anclan a la tierra. Eso es importante, porque a veces cuando uno canaliza hay tendencia al llegar a ese 100% que yo he dicho anteriormente y pierdo noción de todo, se pierde la noción del espacio, del tiempo, de mi cuerpo, y eso hay que evitarlo, ya que estoy explicando la canalización consciente. ¿Qué pasa? Luego de ese estado, cuando estoy relajado, tal y cual, lo que hago es unas respiraciones profundas, lentas, y al principio, ahora ya no, pero lo recomiendo, me envuelvo con una esfera de luz. O sea, siento que a mi alrededor hay una esfera de luz donde yo sé, porque hay que ser así, yo sé que nada que no tenga una vibración que yo en ese momento quiera canalizar pueda penetrar. ¿Vale? Con lo cual aquí ya tenemos la doble protección. La primera es saber el por qué, o sea, no acercaros a la canalización, digamos, con egoísmo. Y luego tengo esa otra, ¿no? Como no dejo entrar nada que no sea de la vibración que yo quiera canalizar. Vale, luego ¿qué pasa? Ese punto, luego yo lo que hago es simplemente me empiezo a identificar con la conciencia o con la energía que yo quiera canalizar. Claro, este es mi proceso. ¿Por qué? Mi proceso es porque yo ya sé a quién quiero, yo ya he tenido un contacto. Una cosa es que ya hablaremos en otros vídeos, haremos algún vídeo sobre aprender a canalizar. Esto no es un vídeo para aprender a canalizar, yo estoy explicando mi proceso, ¿no? Y yo me identifico, en este caso, con Baiwamus. ¿Cómo me identifico con Baiwamus? Pues yo empiezo por la mente, con el pensamiento, curioso, donde yo pienso las veces anteriores que he canalizado a Baiwamus. A raíz de ahí, voy a mi imaginación, que no es que, a ver, entended cuando me hablo de imaginación, ¿no? Y me afirmo a mí mismo como yo soy Baiwamus. O sea, en vez de decirme yo soy Juan, o yo saber que soy Juan, pero yo identificarme con yo soy Baiwamus. ¿Qué empiezo a sentir? Pues normalmente empiezo a sentir, ¿cómo sé cuando está Baiwamus? Pues en mi caso yo empiezo a sentir mucho calor en la cabeza, sobre todo la cara, la cabeza, y yo normalmente canalizo con los ojos cerrados, luego los puedo abrir, pero bueno, lo canalizo con los ojos cerrados, y luego empiezo a ver ese color que yo sé que representa Baiwamus. ¿Vale? Y a partir de ahí empiezo así a sentir como que empieza a perder un poco la sensación de mis extremidades,
de mi cuerpo, pero sé que estoy aquí. Quiero decir, pierdo poco sensación de mi cuerpo, sé que estoy aquí. Y luego yo empiezo a hablar. Y a medida que voy hablando, pues ese tanto por ciento de Vaiwamus va subiendo. O sea, normalmente empieza un 20, 30, 50, 70, 80 como mucho, y aún el mucho, y ahí yo intento ya hasta ahí. Para yo mantener al menos ese 20%, lo suyo sería un 30%, pero bueno, al menos ese 20% donde yo pueda seguir, digamos, controlando la situación. Y a partir de ahí, pues, acontece la canalización. Luego, yo conscientemente decido cuándo cortar, o simplemente, cuando vamos a terminar de decir lo que quería decir, o de hacer el trabajo que tenía que hacer, simplemente se despide y se retira. Esto es un poco la experiencia que yo tengo de la canalización. Pues bueno, he respondido estas preguntas un poco así. ¿Qué es canalizar? ¿Cómo se produce la canalización? ¿A quién canalizamos? Y bueno, creo que es un vídeo que tenía que hacer, ya que el vídeo anterior, en cierta manera, me desnudé, ya os dije a todos que yo soy un canalizador desde hace muchos años. Pues qué más que explicar un poco en qué consiste esto, la canalización. Bueno, espero que estéis todos bien. Espero que nos sigamos viendo, perdonad, en este canal, en este espacio sobre canalización espiritual, o en los otros espacios, los programas de investigación. Y, bueno, si me queréis seguir, si os queréis apuntar, inscribir en el canal, dadme like, me ayudaríais mucho, porque yo esto realmente lo hago desde todo mi corazón, no tengo egoísmo ninguno en ello, pero bueno, una ayuda siempre se agradece. Bueno, muchas gracias por todo y ya me callo con este tostón. Hasta otra.